Bien, buenas tardes. A continuación, el grupo 3 dará una explicación acerca de la práctica sistemas trifásicos. En primer lugar, el montaje 1A es un circuito trifásico con un generador calibrado a 60 Hz y con el neutro conectado a la carga. El valor de cada una de las resistencias que representan son los focos o lámparas incandescentes. Viene dado por el despeje de R, conociendo el voltaje y la intensidad de corriente. Y su resultado, pues como se ve en pantalla, es de 144 ohmios. En este primer montaje, básicamente, se le da potencia activa y potencia real. También factor de potencia, midiendo el voltaje de fase por donde está U3, U2 y el neutro U1. Sabiendo que en estos casos, tierra es donde convergen todas las corrientes de un circuito y el neutro es el conductor por donde las corrientes regresan al generador. Haciendo la simulación, estos son los valores obtenidos para el montaje 1A. El voltaje de fase neutro es lo que muestra el batímetro, es decir, la corriente de fase A por el voltaje de fase A, aproximadamente 100 vatios. Pero esa es la potencia activa monofásica. Si yo quisiera saber la total, pues tendría que multiplicarla por 3, ¿sí? Sería aproximadamente 300 vatios. El factor de potencia es la diferencia del ángulo de fasor de voltaje y el ángulo de fasor de corriente. Para este caso, pues el coseno de 0 es igual a 1. Bien, en el montaje 1B, pues básicamente es el mismo circuito, ¿sí? Tiene las mismas características, se miden los mismos parámetros. Sin embargo, la única diferencia es que acá se usa el método de los 2 batímetros, que por lo general es usado para circuitos sin importar si el generador está conectado en delta o en estrella, aunque usualmente pues son conectados en estrella. El batímetro 1 mide la línea de voltaje de línea A a B y la corriente de fase A. El batímetro 2 mide el voltaje de línea de C a B, y la corriente de fase C. La suma de los dos batímetros pues arroja la potencia trifásica total, ¿sí? Al ser balanceado, eso explica los 150 de cada batímetro y además el factor de potencia ya no es unitario. Ahora bien, para el montaje 1C se emplean ahora tres batímetros. El batímetro 1 mide la corriente de fase A con respecto al neutro y la corriente de fase A. El batímetro 2 mide la corriente de fase C con respecto al neutro y la corriente de fase C. Y el batímetro 3 mide la corriente de fase B también con respecto al neutro y la corriente de fase C, de fase P, perdón. Bien, para el montaje 2A la carga varía a 484 ohmios, ya que en este caso pues estás trabajando a 220 voltios, ¿sí? Está conectada esta carga en delta y el neutro está en tierra para evitar algún error en la simulación. El batímetro arroja valores entre A y B. Acá el voltaje de fase en la carga no es el mismo que el del generador. Los 300 vatios representan pues la potencia monofásica. La trifásica sería ese valor por 3, que vendría siendo pues aproximadamente 900 vatios. Los 381.081 voltios de U2 salen del valor de multiplicar 220 por raíz de 3, ¿sí? Que sería teóricamente pues lo que vendría circulando por esa línea. Bien, por último, en el montaje 2B, pues muy similar al anterior, pero ahora con dos batímetros, midiendo el voltaje y corriente de línea A, B, C y D. Cada uno pues relacionándose, ¿sí? Uno con A y B y otros con C y D. Siendo el valor de potencia pues los mismos 900 vatios mostrados del voltaje anterior, sabiendo que pues cada uno arroja 450 y el total es la suma de ellos. Eso sería todo, muchas gracias.